identificando más o menos, hagan el ejercicio en sus casas de ver a su esposa, a su esposo, a sus hijos, de qué rayos será, y van a entender entonces por qué el comportamiento de uno es de esta forma y el comportamiento de otro es de esta forma, y si entendemos eso también vamos a saber cómo interactuar con esos seres y entonces facilitarles el proceso del encuentro con su propio rayo. ¿Sí? Alguien que es de mucha voluntad y poder, pero está apabullado porque lo echaron de la empresa, porque hace rato no consigue trabajo, todas esas cosas, ¿cómo ayudarle a ese rayo de voluntad y poder que lo echaron al piso y entonces la autoestima se le fue al piso? Entonces hay que volverle a regalar las ganas, la fuerza, el ímpetu. Que recupere. Exactamente, llevarlo a pensar que un momentico, que es que tú lo puedes hacer. ¿Sí? Es lo que intentó hacer Peckerman con la elección Colombia, ¿sabes? No lo que pasa es que habló tan pasito que no lo oyeron, pero bueno, es más o menos eso. Pongamos un último ejemplo. Bueno, Juanes queda muy fácil de saber, ¿no? Pongamos, bueno, el presidente Correa, pues a ver. Montalbán Aspectano. Inteligencia. Yo pienso que puede tener, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, Lucy? ¿Quién será el presidente Correa en esos rayos? Puede ser primero o tercero. En todo caso ya vamos identificando que está en la línea impar. Acuérdese que hay dos líneas. Una línea de amor-sabiduría, que es los rayos pares, 2, 4, 6. Y una línea de voluntad, que tiene que ver con los impares, 1, 3, 5, 7. Les recuerdo tres cositas importantes. Veníamos hablando de que hay tres rayos de, ¿cómo se llama? Aspecto. Y decíamos que hay cuatro rayos de atributo, que sería con los que iríamos a empezar ahora. Hablando de los rayos, para los que de pronto se aproximan ahora, estamos hablando de que son como unas especies, digámoslo así, de constituciones con las que venimos dotados desde el punto de vista energético. Esos rayos provienen entonces de esto que hablábamos la otra vez, por acá estaría la chispa divina o la mónada. Después, ¿qué vendría? El triángulo, La triada. la triada espiritual. La tríada espiritual, pongámosla así, que está compuesta por Alma, Atma, Buddhi Buddhi y Man. y Manas. Esto a su vez significa, Atma, ¿qué significa? La voluntad Voluntad espiritual. espiritual. Muy importante esa aclaración, espiritual. Buddhi, amor, sabiduría. Y Manas, Inteligencia. inteligencia activa. Inteligencia activa. ¿Ok? Y de allí decíamos, desciende a su vez esta tríada espiritual al contacto con el alma, y visualizábamos el alma como una estructura de 12 pétalos. Bueno, imagínenselo más o menos, unos pétalos internos, unos pétalos intermedios y otros pétalos externos. Y ya decíamos, van haciendo conexión con estos, y a su vez ya desde el alma viene la conexión ¿con qué? Con los átomos permanentes. Con el átomo permanente, que estaría aquí mismo, los átomos permanentes que serían como la joya en el loto, y entonces hablábamos de un átomo permanente mental, átomo permanente emocional y átomo permanente físico. ¿Sí? Este átomo permanente emocional también es llamado átomo permanente astral. ¿Sí? Y finalmente esto desciende ¿a dónde? A los Al cuerpos séptimo. sutiles. A los cuerpos sutiles y al cuerpo físico. ¿Sí? Como tal. Hasta ahí vamos. Bueno, entonces identifiquémonos con esto, porque esto es bien interesante. Cuando hablábamos entonces de los átomos permanentes, decíamos que eran como una especie de despensa universal, de bodegaje ya que hay de las emociones, de la mente o de los correctos patrones mentales,
y de los correctos patrones físicos que queríamos en un momento determinado descender a hacer contacto con el cuerpo físico como tal. Pusimos varios ejemplos, entre otras algunos testimonios también de cómo es posible realmente que esto pase de una cosa por allá como medio etérea a una cosa concreta, física, clara, que se ve y se evidencia con muchísimos pacientes que son pues simplemente los que alimentan nuestras experiencias en este caso, y entonces vale la pena que tengamos esto en cuenta. Entonces si vamos aquí, ya habíamos visto 3 rayos. Uno, El rayo de la voluntad. el rayo de la voluntad El primer rayo. Espiritual. y el poder. Ah, sí. ¿Sí? Segundo, Amor, El rayo de la el voluntad. rayo de amor, sabiduría. Y tercero, Inteligencia. inteligencia activa. Entonces estos, decíamos, conforman esos 3 rayos de aspecto. Y decíamos, el rayo de la voluntad y el poder, necesario precisamente para anclarse, para darle estructura, para darle fuerza a una idea, para tener la voluntad de hacerlo. Y decíamos, quien carece de ese rayo, quien lo tiene mal aspectado, es el que quiere empezar muchas cosas, pero nunca termina nada o nunca comienza y siempre está procrastinando, para utilizar otro verbito que utilizábamos en las charlas de los molinos. Entonces, digamos que el rayo de la voluntad bien aspectado es el que es necesario para tener la fuerza suficiente, el ímpetu suficiente para poder realizar esos planes y objetivos que estamos trazándonos y finalmente entonces concretizar. Pero en el cuerpo físico también el rayo de la voluntad es muy importante porque es en el que nos permite tener este anclaje, tener la estructura, tener una armadura precisa, como un andamiaje adecuado para que entonces el cuerpo se esté anclando en cosas muy concretas y fuertes y no debiluchas estructuras por ahí. El rayo del amor sabiduría, entonces decíamos, tiene que ver con esa capacidad de relacionarse precisamente, de volver a establecer conexión con los otros, de generar toda la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, sino simplemente por la generosidad y gratitud frente a todo, que nos permite entonces estar en contacto con los demás y con lo demás, y hacer parte de eso externo, algo interno de nosotros también, para poder lograr ese equilibrio. Decíamos, mal aspectado, pues entonces se puede ir a otras cosas, como son la sensación de que todo el mundo es rosadito y la vida es color de rosa, y resulta que se topa con una cosa que lo sacude y simplemente no aguanta el totazo y cae. Alguna vez veía un muchacho adolescente que creció en un medio y en un colegio muy poco tradicional, digámoslo así, donde se manejaba mucho la estructura de Rudolf Steiner y la antroposofía, cosa muy interesante, muy importante, y es una visión bellísima de la vida, espectacular, pero a veces se les iba mucho la mano en aquello de lo artístico y el hemisferio derecho, y entonces todo es color de rosa, y de hecho hablaba, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y entonces todavía hablando como si fuera un niño de una canción cuando cantaba, pero de pronto él sale y se enfrenta en su adolescencia a todos los chicos del contexto nuestro natural, que se encuentran, que parcero, usted qué, un atropello total. Entonces lo oyen, hola, ¿cómo estás? No. Entonces imagínense lo que eso implica para un muchacho de estos afrontar semejante cosa, y por supuesto se va al piso. Eso es un rayo mal aspectado. No hay que ponerle decoración a las cosas que son simplemente claras y concretas, ¿sí? Bueno que tengamos esa sensibilidad, pero que sepamos dosificar esa sensibilidad para no irnos al extremo. Y el tercer rayo de aspecto, entonces decíamos, es el de la inteligencia activa, y por eso entonces decíamos también hace contacto cuando desciende desde por aquí, ¿con qué? Con el cuerpo físico. Con el cuerpo físico denso, ¿sí? Y entonces hacía relación, a ver, volvamos a hacer el ejercicio. Atma descendía ¿a dónde? Al Los primer pétalos, ser. Al alma. al alma, por supuesto. Y aquí en los, El átomo permanente a los pétalos, ¿qué? interno. Ay, Internos, ¿cierto? Internos Pero que ese es hacían. cuál, los internos es el primero, el de la voluntad, ¿cierto? Eso, la voluntad y el poder, entonces descendían
a los átomos internos, que son el átomo permanente mental, ¿sí? Y de ahí descendía ¿a dónde? al cuerpo mental, Al cuerpo mental, Al séptimo al chakra. físico, al cuerpo físico. al séptimo centro, Ah, sí, El séptimo y el al y al primero, al y primero y al al primero, sexto. perdón, y hacían triángulo con el sexto centro, formando así un triangulito muy importante que es el de la energía Eléctrica. eléctrica. Bueno, en cambio Udi desciende hacia los Hasta- pétalos intermedios, digámoslo así, y esos pétalos 7, intermedios a 4, su vez descienden ¿a dónde? 4, Al 4, 3, 3 6. y nuevamente sexto, formando esa triangulación que era el triángulo de la energía magnética. Y finalmente Manas, que desciende hacia a los pétalos externos, o sea, la inteligencia activa a los pétalos externos, y estos a su vez descendían al cuerpo físico anclándose en el Quinto, quinto, segundo, segundo y sexto centro, ¿sí? Formando ese triangulito aquí. y la formando energía la ancestral. ancestral o reticular, ¿sí? Esto yo sé que para muchos puede resultar un poquito todavía por allá como en la nebulosa. ¿De qué están hablando este señor? De energía reticular, energía magnética, energía eléctrica. Vamos a traducirlo un poco. Imagínense ustedes el proceso evolutivo del ser humano y cómo el cerebro tuvo que haber pasado desde lo reptil a lo mamífero y a lo humano como tal. Entonces, en el desarrollo del cerebro humano, supongamos que este es el cerebro, aquí estaría el cerebelo, ¿sí? Aquí la médula pues, y aquí están lo que se llaman los ganglios basales, entre otras cosas muy importantes en todo lo que tiene que ver con lo instintivo, y por eso es la energía ancestral o la energía reptil o la más antigua, ¿sí? Ancestral, pongámoslo aquí. Y esta energía ancestral entonces tenía que ver con todo lo que tiene que ver, insisto, con los instintos. ¿Qué teníamos nosotros como seres humanos hace 4000 años? ¿Qué teníamos que hacer? Imagínense el ambiente que había. No había internet, en cambio allá afuera de las cavernas que había, Animales salvajes. las fieras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer el ser humano? Defenderse, atacar o huir. Y eso entonces desarrolló todos los instintos y a su vez conectó con todos estos ganglios basales. Por eso cuando hay una situación, aún hoy en día, que nos estresa, nos angustia, ya la fiera no es el dinosaurio, ni ese, qué sé yo, ¿cómo se llaman esos? Mamut. Eso, los mamuts y todas esas cosas, pero hay unos que son más mamones, ¿sí? Y entonces resulta que la gente se estresa con eso, y entonces se estresó con el jefe, ese es un dinosaurio. Entonces, ¿qué toca? El cerebro basal, e inmediatamente se activan los ganglios basales. Es una cosa muy linda porque en tecnología hemos ido avanzando muchísimo en el estudio del cerebro. Entonces al principio hacíamos rayos X y ya nos parecía una gracia enorme, ¿sí? Después vino la tomografía axial computarizada, que ya era una cosa muy significativa porque pues, nos permitía ver en más detalle, pero después vino la resonancia nuclear magnética, que era todavía mucho más precisa y nos permitía ver casi que en 3 dimensiones toda la estructura del cerebro, pero después vino la tomografía por emisión de positrones y una muy especial que es la tomografía por emisión de fotones únicos, que nos permite ver la funcionalidad del cerebro. Es decir, yo en este momento pienso en Julia, y lo que me evoca a mi Julia, entonces inmediatamente cuando yo tomo ese examen se ve que esos fotones se dirigen específicamente a un área del cerebro donde yo tengo el recuerdo de Julia, y entonces en colores uno puede ver qué parte del cerebro está actuando en ese momento. Eso es absolutamente fascinante, ¿sí o no? Pero esto también nos ha servido para entender que muchos pacientes que fueron catalogados, por ejemplo, con problemas de síndromes de pánico, ¿sí? Síndromes de pánico, hoy tan frecuentes,
Muchas veces entonces el consejito era tranquilo, usted lo que esté nervioso, no se preocupe, y solo el que ha vivido un síndrome de pánico sabe lo que es un síndrome de pánico y sabe que por más que lo racionalices, que yo no tengo por qué estar nervioso, yo no tengo por qué estar ansioso, pero ¿qué hago? El pánico me absorbe y voy a un sitio público y estoy desesperado y la taquicardia y la sudoración y me voy a morir aquí, y hace lo que se llama la crisis anticipativa, es decir, visualiza, ya vienen los bomberos, las ambulancias, esto es una cata, yo me voy a caer aquí, la gente me va a rodear, y ve toda la película como si estuviera pasando. Eso está pasando porque se activaron estas zonas. Entonces ya con ese tipo de estudios se pudo saber, hombre, este no se lo estaba inventando, este no era un cuento, este no era pobrecito no más que pecado, no, este tenía un problema fisiológico importante que estaba representado allí. Entonces aprendimos a descubrir drogas que actuaban única y exclusivamente ahí, en la zona de los ganglios basales. Entonces bloqueaban la percepción y vinieron medicamentos inicialmente como los alprazolanes, las benzodiazepinas, todas esas cosas que han ido progresando por fortuna, porque esos medicamentos además tenían muchos otros efectos colaterales, quitaban el miedo, pero entonces ponían a la gente así medio zombie y por supuesto generaban muchas cosas y adicciones y todo lo demás. Después viene entonces el cerebro mamífero, y en ese cerebro mamífero se viene una estructura muy importante que es la amígdala y el hipocampo. Amígdala e hipocampo, que fijan gran parte de la memoria de los sucesos vividos, ¿sí? Y entonces esto tenía que ver con el cerebro de origen animal, ¿sí? Animal, digámoslo así. Esto tendría que ver más con el reino mineral en cierta forma, ¿sí? Y ese reino animal, aquí representado, maneja básicamente una cosa fundamental. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los reinos? Decíamos, el reino mineral alcanza su máxima expresión cuando permite el paso de la luz. Y por eso decíamos, por eso un diamante vale lo que vale, porque permite el paso de la luz. Pero después vino entonces el cerebro animal, cuya máxima expresión, digámoslo en ese sentido, fue precisamente la libertad, la posibilidad de moverse, de desplazarse. Y entonces aquí se genera eso, pero también aquí se genera, cuando está bloqueado, una incapacidad de moverse. Tengo que hacer esto y es urgente. Y me quedé ahí, bloqueado. ¿Sí? Yo no sé, doctor, porque es que yo estudio súper bien para los exámenes, me aprendo todo. Y llega el examen y me bloqueo. Sí, eso es una cosa. ¿Lo han visto? ¿Se les hace conocido? ¿Alguna vez les pasó? Ay, díganle al que sigue que nunca le va a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Luego viene el cerebro humano, que es el que desarrolla ya la corteza cerebral, que es, digamos, la última adquisición en la capacidad de recibir y procesar información. Y esto fue tan importante que incluso se formaron lo que se llaman los cíngulos o los giros del cerebro, que permiten que a través de estas estructuras así medio enroscaditas, quienes han visto por ahí una resonancia se dan cuenta que tiene más o menos estas formas. Esto es un diseño espectacular para poder acumular más información y más información y más información. De hecho, muchos de los sistemas de informática actuales tratan de emular una cosa como estas, pero estamos todavía años luz siquiera de poder fabricar un mini cerebro medio parecido al cerebro humano. Entonces aquí se desarrolla ya ese cerebro humano, insisto, en el que tal vez la principal adquisición es la corteza cerebral y el lóbulo frontal, que hemos dicho en algunas ocasiones que ocupa cerca del 40% de todo el cerebro. Pero es nuestra capacidad de proyectarnos al futuro, y esto tiene que ver entonces con la energía más avanzada, que digamos es la energía eléctrica, esta otra con la energía magnética, y esta de acá abajito con la energía reticular o ancestral. Entonces empezamos a entender que es que manejamos tres tipos de energías básicas: energía eléctrica, energía magnética y energía reticular o ancestral. Es muy importante eso, porque necesitamos esa energía para poder funcionar, y de las tres energías. En un momento determinado, si no tuviéramos suficiente energía de reserva o ancestral, entonces nos
sé, una avalancha y no corremos porque no la identificamos instintivamente como algo que amenaza la vida realmente. Yo es así. Y en todo esto poner la función del cerebelo. ¿Qué hace el cerebelo? El cerebelo es como el cerebro del cerebro y la densidad informacional que hay aquí en el cerebelo es enorme. El cerebelo es como yo podría decir como una especie de resumen de todo el proceso evolutivo. Entonces el cerebro te da información. ¿En qué se quedaron? ¿En qué se quedaron? En la energía, la del reptil es la energía ancestral magnética, Sí. ¿cierto? Estoy queda en la del humano, es la energía eléctrica. Eléctrica. Y la otra, La energía magnética es la animal. La Entonces, ¿qué pasa? Decíamos, el cerebelo es como el gran resumen del cerebro, de todo el proceso evolutivo del cerebro. Y por eso en el cerebelo, insisto, hay una muchísima mayor densidad informacional. Si ustedes ven un cerebelo anatómicamente, eso es como un gran árbol súper densamente copado. Sí, o sea, no es la ramita por aquí y otra ramita, sino que ramita aquí, esa está muy bella, parecido como una coliflor. Parecido, más o menos es la consistencia, pero hay una cantidad de información aquí reflejada que nos dice, uno, dónde estamos, la posición que ocupamos frente al espacio. Si qué tal que no tuviéramos eso, imagínense, nos iríamos de bruces para todas partes porque no sabríamos localizarnos en el espacio. Dos, el tono neuromuscular. Y por eso cuando se pierde la información a nivel del cerebelo, se empieza a perder la noción del espacio como tal. Alguien que tiene un Parkinson está haciendo esto y no alcanza a caminar con mucha firmeza porque pierde esa noción del espacio frente a su cuerpo y pierde además la noción del equilibrio. Por eso entonces empieza a temblar literalmente. Ustedes ven que es uno de los mayores dramas de alguien que tiene Parkinson, porque empieza a temblar, un temblor fino, y además cuando va a subir la mano ya no la puede subir así, sino que la sube como se dice en neurología, como en rueda dentada, ¿sí? Va haciendo como esto. No la puede subir de una vez y es uno de los signos o síntomas físicos para Alejo, igual una persona que deja de caminar de un momento a otro sin tener Parkinson ni nada tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Sí, puede tener que ver con ese agotamiento de la energía ancestral. Recordemos una cosa, que la energía ancestral o de reserva está muy en relación con la energía de qué chakra. Primer chakra, que es el riñón y es la suprarrenal. Y habíamos dicho también que observaron la similitud tan grande que hay entre ese riñón, la forma de un riñón y la forma del pabellón auricular, ¿sí? Pero incluso la forma de un cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a perder la energía de reserva, lo primero que se empieza a notar es esto, la disminución de la agudeza auditiva. Entonces el paciente empieza a decir, ¿cómo? Me habla más duro, por favor, y empieza a tratar de ampliar esto, ¿sí? Y cuando uno trata de ampliar esto es porque me estoy quedando sin energía de reserva. Y ojo con eso, porque esto pareciera que es un cuento para la gente de la tercera edad y resulta que hay niños con la energía ancestral agotada y son los niños entonces que posiblemente no tengan una disminución de la agudeza auditiva, pero sí hacen un síndrome de terrores nocturnos o un síndrome de pánico. Por ejemplo, entre los 4 y 8 años es frecuente que se presenten los famosos terrores nocturnos. El niño está en ese proceso de maduración de la corteza, entonces apagan la luz y esa sombra ya la ve como un monstruo que está apareciendo y entonces hace toda la película porque ya empieza a darse cuenta de lo que hay externo. A lo mejor vio en los muñequitos que había un monstruo y todas esas cosas, y en el momento en que ya va a entrar a esa fase de la subconsciencia, mira esa sombra y se le hace todo un drama. Si no hay una buena energía ancestral, él no metaboliza esa información y simplemente no duerme y termina llamando a los papás o pasándose a la cama de los papás o simplemente orinándose en la cama. Muchos de los niños con problemas de enuresis nocturna, o sea, los que se orinan en la cama después del tiempo que normalmente se considera adecuado para el control de los esfínteres, que es hasta más o menos los 6 añitos, pero hay unos que siguen hasta los 8, 9, 10 y 11 y 12 años orinándose en la cama. ¿Por qué? Porque tienen una energía ancestral demasiado baja. Y ojo, porque eso ya es una alerta. Si hay alguna cosa bonita en sintergética es que uno puede hacer mucha medicina preventiva. Y entonces eso ya nos haría pensar mucho cuidado con este niño,
porque cuando crezca y esté a lo mejor en su juventud, en lugar de esto va a ser un síndrome de pánico florido o va a ser una litiasis renal, unos cálculos en el riñón, ¿sí? Y si eso no se cuida y no se detecta a tiempo, esos cálculos en el riñón posiblemente pueden obstruir el uréter, la orina va a tratar de devolverse en lugar de irse hacia la vejiga, dañar un riñón y producir una hidronefrosis o cualquier cosa como esas, ¿no? Entonces fíjense la importancia que tiene la circulación de la energía y por qué todas estas cosas realmente tienen una aplicación concreta en el cuerpo físico. Vamos a ir los 3 tipos de energía. Sí. Te pido un favor, ¿me regalas un vasito con agua? Que se le olvidó a esta mujercita. Bueno, preguntas hasta acá. Yo quiero que no nos quedemos repletos de dudas. Expresen y manifiesten y saquen todo lo que quieran, que es que yo sé que hay gente que está por preguntar y está que se muerde la lengua como si hubiera sido la última vez que probaron carne, pero no, de otra forma. Perdóname un segundito, Leonardo. Gracias. Uno puede lamentablemente estar en la sala de la energía ancestral. Es difícil entender las cosas desde el punto de vista, pues, lo siento como una energía potencial que puede ser una mezcla de energía eléctrica y magnética. No sé si No precisamente, pero aclaremos eso que puede ser la duda de muchos también. A ver, la energía ancestral, como el nombre lo dice, generalmente es la que traemos de nuestros antepasados. Llámense papás, abuelos, bisabuelos y así, posiblemente hasta la 5ª generación. Eso de la 5ª generación tiene su misterio, pero digamos que ahí hay algo que nosotros estamos heredando y que está anclado en esto que llamamos la energía ancestral o de reserva o reticular. Esa energía de reserva normalmente es manejada por el riñón y por la suprarrenal, que a su vez se comunican con el 7º centro, con la glandulita que hay acá, que es ¿cuál? La epífisis o la pineal, y esa pineal tiene una función muy importante. 1, generar el sueño. Quien no tiene una epífisis conectada no duerme bien. ¿Por qué? Porque no se secreta melatonina. 2, es la gente que está, ¿cómo te va? Bien. ¿Y qué? ¿Pero estás disfrutando de tu trabajo? Uy, yo sí. No. ¿Y qué te excita? ¿Qué te gusta mucho? No, pues todo. ¿Sí? Y están así como sin pasión. Eso es como dice una vez al Medellín y no apasionarse al fútbol. Es que no podemos hablar de la selección Colombia en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa pasión que se libera en ese momento necesita de una cosa que se llama la dopamina, que también está en esa glandulita. O la otra cosa que secreta, ¿cuál es? La tercera cosa muy importante que secreta. Serotonina. ¿Y qué hace la serotonina? La pasión es la dopamina. La felicidad. La de la felicidad. Entonces la gente que dice, yo estoy feliz. ¿Sí? Entonces pone la cara de boxer y todo eso. Eso es energía ancestral. Quien no cuente con una buena energía ancestral, además no cuenta con un buen anclaje. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que da ese anclaje y ese polvo a tierra es el sistema óseo. Y por eso los huesos empiezan a debilitar. Y por eso alguien empieza a tener una osteopenia o una osteoporosis. Eso es falta de calcio en los huesos. Osteopenia cuando hay un poquito de falta. Pero osteoporosis ya cuando ese déficit es tan importante que hay un riesgo inminente de una fractura, por ejemplo a nivel del fémur o de la cadera o de las vértebras, y entonces ya la cosa empieza a ser mucho más complicada. Entonces, energía ancestral es la misma energía de reserva. Tú necesitas energía de reserva para poder manejar el día a día. Me explico. Tú vas en un trancón, o sea, llegas a la autopista. Aquí en Medellín de vez en cuando hay un trancón. Entonces tú llegas a la autopista y resulta que se va un carro ahí en uno de los carriles. Eso significa 33% menos de flujo en la autopista. ¿Y qué pasa? El que tiene buena energía ancestral dice, bueno, ¿qué se va a hacer? Y se divierte y de pronto mira su celular o escucha la radio. El otro, el que tiene muy poca energía ancestral, no todo este maldito taco de acá, es que cuando vamos a hacer estas autopistas, y se emberraca, ¿no? Y hay donde alguien le pite en el carro vecino, ¿sí? No, ese no es el que dice, por favor, siga usted, qué pena haberlo obstruido su camino, ¿no? Ese generalmente menciona, le recuerda a algunos familiares al otro,
y entonces viene la respuesta agresiva porque hay una baja energía ancestral. ¿Vamos hasta ahí, Leonardo? Una pregunta, pues un poco puntual, no sé si aplica con lo del cerebro que explicas ahorita. A un joven, ¿por qué le puede dar tembladera en la mano? Es una de las muchas posibilidades, pero habría pues que entrar a investigar. Hay muchísimas causas de los temblores que llamamos finos y también los temblores de tipo idiopático, es decir, que no conocemos pues mucho la causa, pero si vamos a analizar la historia clínica, la cantidad de posibilidades, mejor dicho, no tendríamos, yo creo que en 10 charlas de estas, pero vamos a analizarlo. Guillermo. Alejandro, esas energías, ¿cómo se recuperan? ¿Tanto las tres en la misma forma? ¿Se recuperan las tres o individualmente? Bueno, hay varias formas y eso es interesante que aclaremos eso antes de continuar. Lo primero es recordar esa famosa ley de los 5 elementos, ¿se acuerdan? El pulmón nutre al riñón, el riñón nutre al hígado, el hígado nutre al corazón, el corazón nutre al vaso. ¿Se acuerdan? La ley de generación, es decir, el agua nutre a la madera nutre al fuego, el fuego nutre a la tierra y la tierra nutre al metal y a su vez ese metal nutre al agua. Entonces una de las maneras, estimulando el pulmón, si estamos hablando de la energía ancestral o de reserva. Estimulando el pulmón, ¿cómo? ¿Qué estimula el pulmón? La respiración. O, ¿qué más? Si ustedes están haciendo ejercicio, el pulmón está así. No, el pulmón se obliga a expandirse en cada movimiento energético, ¿sí? Eso significa, quien esté bajo de energía, haga ejercicio. Pero doctor, es que no tengo aliento. Precisamente por eso hay que empezar. Obviamente, quien esté con un déficit de energía de reserva, pues no se va a darle 10 vueltas al estadio, porque es muy posiblemente que lo recojan con cuchara ya, pues no. Pero si empieza una caminadita de 1 cuadra y después de 2 cuadras y después de 5 y después de un totecito suave, ya se van dando cuenta que con el tiempo empieza a adquirir un nivel de estado físico mucho mayor, pero además empieza a adquirir otra vez como ese dinamismo, esas ganas, ese entusiasmo y empieza a liberar endorfinas y sustancias del placer. Entonces, de ahí se recarga esa energía ancestral. El cerebro mamífero o la energía magnética básicamente se recarga saneando las relaciones humanas. Ese que está resentido es que yo no te tolero más porque toda la vida me has tratado mal y tú me miraste la otra vez lo más de feo y yo no quisiera que me sigas mirando la otra vez. ¿Y cuándo fue eso? Hace como 5 años, pero no importa, a mí me quedó eso metido aquí, en el corazón, es que eso se me mete. Y la gente lo expresa así, de esa manera, es que se me mete, vean, de verdad, eso fue como un puñal que me clavó en el corazón, ¿sí? Y la gente lo describe de esa manera. ¿Pero qué es eso? Están hablando de todo el campo relacional. Entonces, cambiar los resentimientos, quitarles un poquito de calentamiento y volverlos sentimientos, ¿sí? La mejor manera de manejar esa energía magnética es estableciendo correctos patrones relacionales con la familia, con los amigos, con la sociedad misma, con el entorno, no se nos olvide eso. Eso es muy importante, ese respeto por el entorno tiene que partir de ahí. Yo me pregunto si en este momento todos los incendios forestales, yo creo que hay un buen porcentaje de cosas que han sido provocadas literalmente por el ser humano y uno dice, ¿cómo es posible que yo de verdad miro un incendio de esos y se me arruga el alma porque digo, ¿cómo es posible que estemos atentando contra esto? Y les confieso, a mí eso me duele profundamente, pero yo sé que muchos de ustedes manejan un sentimiento parecido. Igual, entonces si hay una buena interrelación con el entorno, estamos garantizando que la energía magnética esté bien, pero es una cosa recíproca, es muy bonito porque aquí las matemáticas funcionan al revés y porque es dando como se recibe, ¿sí? Eso es lo más curioso, porque de esa manera, cuando yo estoy bien con todos, me convierto en un ser absolutamente magnético. Magnético es que, qué rico, vamos a visitarlo, es que es rico pasar una buena tarde con él, es que conversa muy rico, es que nos entendemos muy bien, es que es una cosa apasionante, todo eso es la energía relacional. Y la energía eléctrica entonces es no esclavizarnos de las expectativas del futuro, ni quedarnos en el anclaje del pasado, es vivir un presente proyectado hacia el futuro.
Entonces, una buena proyección del futuro significa que ese cerebro humano está generando la posibilidad de ver un poco más allá, por eso toca ese lóbulo frontal y se va hacia el lóbulo occipital en ese proceso de la visión y la visualización, y por lo tanto ejercicios de visualización pueden activar notoriamente toda esa energía eléctrica. En sus meditaciones visualicen. Hay muchas técnicas de visualización, hay muchas técnicas de meditación, pero por ejemplo alguien está preocupado porque tiene que hacer una presentación frente al público y tiene que cantar en el teatro, ¿sí? Por ejemplo. Y resulta que en lugar de llenarse de esa angustia y ese pánico escénico, yo no voy a ser capaz, me voy a bloquear, empieza a visualizar, a mirar su proyección hacia allá, y entonces ya no ve solamente esa angustia, sino que ve el teatro repleto, la gente con ganas de escucharla, ella empieza a emitir las primeras notas de sus canciones y entonces el entusiasmo del público, el aplauso, y fabrica toda la escena de lo exitoso que resultó su presentación. Y en ese momento está activando toda esa energía eléctrica que se está proyectando, insisto, hacia el futuro, sin quedarse en esas expectativas del futuro. Es decir, en presente está viviendo su futuro, pero lo está viviendo como si ya fuera un hecho. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está generando la certeza de que eso puede ser perfectamente posible. Igual, ese que tiene la expectativa, ¿me irán a dar ese trabajo o no? Tengo pendientes de entrevista, pero hay que tal que yo me bloqueé, ¿cómo me he preparado para esto? Y de pronto, si se queda en eso, ¿qué está tocando? Energía ancestral, y está yéndose a los antepasados, y está viendo el dinosaurio que lo va a entrevistar, que el mamut que lo va a atacar, en lugar de ver una oportunidad maravillosa de volar allá y decir, yo voy a ser el gerente de esa empresa algún día, ¿sí? Es que el cambio de posición del observador lo que va a generar eso. ¿Vamos hasta ahí? ¿Más dudas, más inquietudes o no? ¿No? Bueno, entonces seguimos ahora sí. Y vamos a entrar a los 4 rayos de atributo. Esos 4 rayos, esto lo puedo borrar, ¿cierto? Esos 4 rayos de atributo entonces tienen que ver. Vamos a nombrarlos primero. Entonces, los rayos de atributo. Dejamos ya atrás los rayos de aspecto. Todos tenemos de alguna forma la incidencia de todos los rayos. Pero en el rayo de síntesis, digamos que es lo que llamamos el rayo del alma, hay un rayo que prevalece. Entonces hay alguien que, por ejemplo, es esa persona amorosa, generosa, es esa persona que siempre está dispuesta a servir, es esa persona a la que llaman, oye, tú me puedes, claro que sí, me encantaría poder ayudarte, tal. ¿Ese qué rayo es? Amor, sabiduría, ¿cierto? En cambio, ese que dice, bueno, rapidito que tenemos que organizar esto, pilas, pues a ver, usted haga esto, usted por favor hace esto, y a este le toca esto, y así vamos organizando, es el líder, ¿vale? El rayo de la voluntad. En cambio el otro que dice, a ver, meditemos en esto, a ver cómo pudiéramos organizar esto de tal forma que nos ahorremos un poco de energía y que cada uno haga su aporte, pero sin que nos cueste energéticamente a todos, sino que y está metiéndole la inteligencia activa y está tocando el tercer rayo. Bien, viene aquí el 4º rayo, y ese 4º rayo es llamado el rayo de armonía a través del conflicto. Ya vamos a ver por qué eso. Del conflicto. El 5º rayo es el de la ciencia concreta. El 6º es el de la devoción. Y
El séptimo es el de la magia ceremonial, así se le llama. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Primero, el de la armonía a través del conflicto. Básicamente ese es el cuarto rayo. Es un rayo que algunos relacionan con el color blanco, ¿sí? Y ese rayo en general tiene una cosa muy importante, y es que, como el nombre lo dice, siempre está buscando la armonía, ¿sí? O sea, es el perfecto árbitro en las discusiones. Ustedes están, y de pronto llega, contigo, miremos a ver, tú qué puedes opinar de esto, y tú qué piensas de esto, y qué tal si tú cedes en esto y tú cedes en... Es el amigable componedor, es el que siempre está tratando de conciliar exactamente, de llegar después de ese conflicto a una armonía. Y por eso para el cuarto rayo es muy, muy importante la armonía y lo estético, ¿sí? Entonces el cuarto rayo siempre quiere estar bien puesto desde el punto de vista físico, se viste bien, se organiza, no es el greñudo desmechado ni no sé qué, el que se pone las rastas y esas cosas. Entonces, jamás va a ser un cuarto centro probablemente, porque él necesita mucho de la estética. En una presentación suya, por ejemplo, trata de que no sea esa diapositiva repleta de texto, sino que pone una figura bonita, pone 2 o 3 palabras claves, hace que la cosa sea agradable a la vista para el otro, ¿sí? Y entonces va logrando eso, insisto, de la armonía. Por eso aquí caben mucho ¿quiénes? Los artistas, claro. Los artistas están ahí. ¿Quién más? Bueno, los artistas en toda su expresión, ¿no? Entonces está el pintor, pero están los músicos. ¿Quién más? El cantante, claro. ¿Quién más? En una mesa como lo que se está manejando en La Habana sería clave ese tipo de individuos. No, son pobres. No, en una mesa como esas sí, es importante ese individuo, pero tendría que tener un rayo de voluntad muy importante. Miren, y esa pregunta es bien interesante, aunque esto seguramente les va a llegar a otros que están afuera y probablemente no van a entender un poquito del conflicto que tenemos nosotros aquí. Pero, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes vieron la entrevista con De la Calle, que fue publicada en todos los periódicos, hecha por Juan Gosaín este fin de semana. Y entonces uno ve un tipo como esos y uno dice, este hombre es medio inocente, es demasiado buena gente, ¿sí? Y entonces uno dice, como que les falta meterle un taquito de dinamita en cierta partecita al señor aquel, ¿no? Al que está jugando el habano, ¿no? Como más agresivo. Exacto, alguien que, como que le ponga más fuerza, más voluntad y más poder. Entonces es bueno hasta cierta medida porque ayuda a armonizar, pero a veces se le va la mano y por conciliar suelta más de la cuenta. Entonces yo diría que no es el ideal en un momento como esos para tomar decisiones, por lo menos sí para intentar negociar, pero no para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones necesita un tipo con más temple, con más, digamos un poco más aguerrido, con más temple, con más fuerza, con más poder, con más voluntad. En el caso nuestro podría ser ese, un tipo como un Fernando Londoño que es bueno, pero bueno, dejémoslo ahí en el aire. Entonces fíjense la importancia que tiene un rayo como estos, y nos vamos dando cuenta de que esto lo estamos aplicando cosas concretas. A ver, pongamos personajes. El Papa, ¿ustedes en qué rayo lo ubicarían? Hasta aquí es lo que conocen. Miren lo primero que ocurre. Hay una expresión tan bella, ¿sí? ¿Qué genera? Amor, sabiduría. Claro, puro amor, sabiduría. En cambio, pensemos en uno bien estimado. Maduro, bueno, Maduro. Yo creo que mi rayo tiene. No tiene. Yo lo conozco. Editar, por favor. No, eso es una broma. Pero bueno, pónganme un ejemplo de primer rayo, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad.
Pero bien aspectado o mal Claro, aspectado. bien aspectado, Ah, por Uribe, supuesto. sí. Uribe en Bueno, el y me uno. ponen uno mal aspectado si quieren. Chávez. Entonces uno mal aspectado, claro, ¿sabe? Un tipo que ya se convierte en un dictador, o en su momento Noriega en Panamá, o esas cosas, ¿sí? En cambio, bien aspectado, ¿quién puede ser? Sin que entremos pues en la discusión política, ni la cosa de esas. Bien aspectado. Póngame un ejemplo. ¿Quién dijeron? Hitler sería de qué rayo. No, pero mal Mal aspectado. aspectado. No, pero mal aspectado, ¿cierto? Pablo Escobar, por ejemplo. Igual. Igual. En cambio, un tipo como, pongámoslo así bien claro, como Obama, por ejemplo. ¿Ustedes dónde El lo primero bien ubicarían? aspectado. Es como Mora. ¿Es como qué? Como Mora. Como Mora. ¿Y cómo es como Mora? Pues negociador. Ah, ya, como el general. Como Ya, ya. Pero ¿dónde lo ubicarían ustedes? ¿Él será de amor sabiduría? No. ¿Será de inteligencia activa? Puede ser. Pudiera tener algo de inteligencia activa. ¿Será de primer rayo, voluntad y poder? Sí. No. Debe tener algo de voluntad y poder. Y también de armonía un poquito. Pero también. probablemente se nos va más al otro lado, ¿sí? En cambio, alguien como la Margaret Thatcher en su momento, Hay uno, malas. primer rayo, Voluntad. que para algunos puede ser mal o bien aspectado, pero bueno, ya entramos en la discusión de la apreciación que cada uno tenga. Pónganme un ejemplo de cuarto rayo. Fernando Pacheco. Gandhi. Fernando Pacheco. A ver, ¿por qué lo ponen a él? Digo yo, ¿no? Por la actividad que tuvo humanitaria dentro del espectáculo. Me suena, me parece que tiene razón lo que estás esbozando. Y no fue criticado ni por droga, ni por la clase, ni por la ley. Más bien tuvo un don de altura dentro de gente. A mí me gusta ese ejemplo, además porque te das cuenta que cuando él hacía, por ejemplo, sus entrevistas, eran entrevistas donde casi él no intentaba figurar, sino al contrario, dejaba que el otro fluyera, era como decía, armonicemos esta entrevista, y resultaban ser entrevistas muy agradables, ¿cierto? Perfecto, ese ejemplo está bien. Entonces, un rayo de armonía a través del conflicto, mal aspectado, ¿cómo será? Demasiado ya. Conflictivo. Demasiado ya Sumiso, pues Ya le deja todo al otro. sumiso, condescendiente, casi que por debajeado, ¿no? Y entonces ese es De la como, calle. como el que está así, de la calle, no me atrevería a decir que de la calle, No tanto. no pensaría que no, pero sí es alguien que casi que pasan por encima de su bondad y su inocencia, ¿sí? Entonces obviamente esto ya no es bueno. Desde el punto de vista físico, ¿cómo será un rayo cuarto mal aspectado? Desordenado. ¿Sí crees? No dijimos que era atención. armónico y este. No, antes Como que el les extremo gusta el Exacto. estético. Por eso. Es decir, mal el aspectado, extremo, no. y escucha esto, es el que ya llama la atención. Entonces, por querer ser y figurar, y entonces que se fijen en su estética, perfectamente se puede colocar una camisa amarilla con el pantalón azul, las medias rojas y no sé qué, porque piensa que en esa extravagancia hay algo estético, pero obviamente eso está ya desbordando como toda la estimulación a los sentidos, ¿sí? Entonces, insisto, mal aspectado es eso, por supuesto, y va llevando a que haya cosas muy importantes. Aquí también un rayo mal aspectado es el que pierde el contacto con la realidad. Entonces, por ejemplo, en lo que mencionábamos ahora del niño, es el niño que vive en un mundo de ilusión y fantasía, ¿cierto? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué rico conocerte! Y por supuesto está en una cosa que ya desborda en el contacto con la realidad. Entonces es muy bueno que haya una nobleza, muy bueno, pero no una cosa que es etérea y que realmente se sale ya de la realidad. Entonces vemos cómo esa armonía a través del conflicto es necesaria, absolutamente necesaria para una camisa amarilla con el pantalón azul, las medias rojas y no sé qué, porque piensa que en esa extravagancia hay algo estético, pero obviamente eso está ya desbordando como toda la estimulación en los sentidos, ¿sí?
Entonces, insisto, mal aspectado es eso, por supuesto, y va llevando a que haya cosas muy importantes. Aquí también un rayo mal aspectado es el que pierde el contacto con la realidad. Entonces, por ejemplo, en lo que mencionábamos ahora del niño, es el niño que vive en un mundo de ilusión y fantasía, ¿cierto? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué rico conocerte! Y por supuesto está en una cosa que ya desborda en el contacto con la realidad. Entonces es muy bueno que haya una nobleza, muy bueno, pero no una cosa que es etérea y que realmente se sale ya de la realidad. Entonces vemos cómo esa armonía a través del conflicto es necesaria, absolutamente necesaria para ir definiendo personas. Váyanse preguntando ustedes a qué rayo pertenecerían de manera integral, es decir, cuál sería su rayo del alma, que es el que los va unificando. Yo seré de primer rayo. ¡De ninguna manera! ¿No? Alguien dirá. Otro dirá, no, yo sí soy. Definitivamente mi vida está puesta al servicio. Y pueden consignar en la cuenta del hermano Alejo. Sí. Y entonces ya se mete en el otro extremo. Piensen cada uno de ustedes dónde se ubican. Puede ser el otro que es el contrario, que rico, me encanta el servicio, es una forma de vivir, yo lo disfruto plenamente y de verdad en el momento en que me puedo ir de voluntario con esto me voy porque lo disfruto plenamente, es parte de mi vida. Y fíjense que es un segundo rayo muy bien aspectado, con decisión y firmeza, pero al fin y al cabo bien aspectado, ¿sí? Entonces vayan pensando, vayan identificando ustedes a ver dónde se van ubicando. Pero una persona puede poseer todos los rayos. Eso. De hecho, Y tenemos lo que decíamos debemos, ahora, debemos, incidencia de todos los y bien rayos. aspectados más de uno. Normalmente prima uno, por lo menos en el rayo del alma, que es el rayo que unifica la vida. Puede que en el aspecto físico, por ejemplo, tú tengas un rayo, en el aspecto emocional otro rayo, en el aspecto mental otro rayo, pero ya el que aúna todo eso, que es el que llamamos el del alma, el rayo del alma como tal, el que integra toda esa información, entonces generalmente hay uno de esos que prima. Esa pregunta es muy importante, porque alguien puede, por ejemplo, tener en el rayo, en el aspecto físico, el rayo de la voluntad, y ser alguien regio, firme, con una salud envidiable, un cuerpo, una viga, toda esa cosa, pero además en su parte emocional será alguien muy cordial, muy buena gente, muy querido, muy especial, muy atento, muy cortés, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso es en el rayo emocional. Y a lo mejor en el aspecto mental tenga un rayo también de quinto rayo, que es el de la ciencia concreta, y es el que dice, hombre, yo soy muy querido, pero a mí me tenés que mostrar eso con razones concretas, mostrarme científicamente esto cómo se demuestra. Entonces fíjense cómo lo vamos cambiando en los distintos aspectos. Pero hay un rayo final que, insisto, prima sobre la integralidad del ser humano. ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Entonces, que quede claro, todos tenemos algo de todos estos rayos, pero hay un rayo que prima en la integralidad, que es el que llamamos el rayo del alma. ¿Ok? Luego viene entonces el de la ciencia concreta, y casi que el nombre lo dice. ¿Cuál será el de la ciencia concreta? ¿Cómo es? Alguien que tenga ese rayo primando. Sin poder, o sea, lo que... Es un investigador. Científico. Claro, es un científico, es el científico, pero además que sigue con todos los rigores de la ciencia. Y es el que en su investigación es supremamente meticuloso, riguroso, según el método científico. Usted tiene que partir de la observación, y de la observación ir a deducción y toda la cosa, y finalmente lo que hace es que a través del método científico usted elabora una teoría que debe comprobar, es una hipótesis que luego se convierte en teoría y en ley, ¿sí? Y entonces digamos que eso es un científico así, carta cabal, que los necesitamos. ¿Qué tal que no hubiera ese tipo de científicos? Ustedes se imaginan. Hay otros que posan de pseudocientíficos, y entonces eso sí complican un poco la vida del científico como tal. Pero el de la ciencia concreta, entonces, además tiene que ver mucho con el tercer rayo de los de aspectos, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el tercer rayo? Inteligencia. El de la inteligencia activa, pero este ya es el que necesita concretar cosas. Venga, hermanito, dígame esto y esto y esto,
muéstreme eso con una ecuación, muéstreme eso con no sé qué, no sé qué. Estos días yo tuve una pesadilla terrible, estaba presentando exámenes yo y me preguntaban por derivadas. Ustedes se imaginan yo acordarme de derivadas en este momento, por Dios, por fortuna me olvidaron un Leonardo, pero qué maravilla. Eso fue una pesadilla para mí, créanme que me levanté con la cabeza súper acelerada pensando, yo decía, derivadas yo a estas alturas, no, eso fue pesadilla. Entonces, pero el otro dice, eso es una delicia. Eso para mí es que ahí está la explicación de todo lo que ocurre en el mundo y de cómo se mueve el mundo y de cada cosa que está ocurriendo. Entonces él lo mira desde otra óptica y dice, esto es lo mío, ¿sí? ¿Cuál es el problema o cuál sería un quinto rayo mal aspectado? ¿Qué se les ocurre? Cuando utilizan la ciencia para hacer mal. Puede ser, La ciencia ficción. pero ¿qué más sin llegar hasta ese extremo? No creen nada que no pueda demostrar. Exactamente. Entonces ya los lleva hasta los extremos donde dice, si esto no lo muestra, no creo en eso, ¿sí? Entonces hay alguien que, por ejemplo, este es un paciente que se estaba muriendo de leucemia, médico. Hombre, no hay nada que hacerle desde el método científico, no hay nada que hacer, la medicina no tiene nada más que aportar. Entonces todo el mundo corre, mira que no sé quién acudió a las medicinas complementarias y se curó y está bien. No, yo no creo sino en lo científico y yo no creo sino en lo que me demuestre la ciencia. Si la ciencia dijo que ya no hay nada más que hacer, es porque no hay nada más que hacer. Entonces se va hasta la tumba con eso. Y a lo mejor había otra opción en otra mirada médica y que le podía decir, Matico, no hay que ser tan radical y esto tuvo un origen que posiblemente tocó esto y esto y esto y en tu historia clínica y estas cosas y posiblemente se pudo haber ampliado la visión, pero mal aspectado él no permite ampliar su banda pasante, sino que no mira, sino esto queda aquí, ¿sí? Está cerrado. Y esto es blanco o negro, pero no admite términos intermedios allí, ¿ya? Un rayo de la ciencia concreta mal aspectado también, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué más se les ocurre? Ya uno. ¿Qué cosa? Iba a decir, Walter Mercado. Walter Mercado, Dios mío bendito. Entonces, ese de la ciencia concreta también es el que necesita, en medio de su rigurosidad, se puede volver repetitivo y obsesivo con la información que está manejando. Y esa obsesión lleva a que el pensamiento se repita y se repita y se repita y no puede alejarlo. Y puede, mal aspectado, generar procesos de trastornos obsesivo-compulsivos. Me lavo las manos porque aquí hay muchos microbios, yo me las lavo y ya salí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Uy, esta tenía muchas bacterias, vuelvo y me las lavo porque uno no sabe qué puede hacer. Y me llena la cabeza, uy, me han dicho que en el cabello yo tengo muchas bacterias y vuelvo y me lavo las manos. Y esto es un pensamiento obsesivo que créanme que lo vemos todos los días en la consulta, no vayan a creer que eso es una rareza. O ese que está caminando y dice, dejaría la puerta cerrada, la chapa así, no, va, se devuelve y ya así, le quitó la llave para censurarse, vuelve y la pone 2, 3 vueltas, ya, todo bien. Yo sé que habría dado las 3 vueltas, no vaya a ser que y se devuelve, ya, 3 vueltas, 1, 2, 3. Pucha, yo como he sido malo para las matemáticas, sería que yo sí conté bien. No, pero bueno, ya es otra vez exactamente lo mismo, y ese es el drama, ¿no? Entonces esa es una actitud obsesiva compulsiva, además, la obsesión porque empieza a repetir algo que ya no puede controlar, y la compulsión que lo ayuda a tratar de aliviar la obsesión que tiene, ¿sí? Pero también, otro va caminando y dice, uy, un carro amarillo, pucha, si yo no doy 2 vueltas aquí en mi propio eje, ese carro amarillo va a atropellar a alguien. 2, ya puedo seguir. Y siguió y dice, no, pero se habrá dado 2 y se devuelve. Y vuelve y hace el movimiento. Y entonces cuando sale de la oficina siempre tiene que hacer la rutina, 1 y 2, porque si no hay 2 vueltas de María. Entonces, ¿qué pasa? Y sigue haciendo ese tipo de comportamientos obsesivos. Otro obsesivo es el que se fija al espejo todo el día. ¿Sí? Y estoy bien. Y
entonces empieza a volver ya obsesivo por su propia imagen y empieza a ser compulsivo. Entonces se corre el único mechoncito que le queda, ¿sí? De pronto se despeina con ese mechoncito, pero lo tiene que volver a peinar, porque si no, ¿sí? El otro, el que coloca su ropa, ni siquiera permite que se la lleven al closet, sino, entrégueme la ropa que yo la acomodo. Esto aquí, tiene que ir aquí, eso, los colores blanco, el azul aquí, un momentico, este doblado, no, esto tiene que estar un poquito más acá. ¿Sí? Vaya que alguien le toque eso. Si alguien hizo esto, inmediatamente entra en conflicto. Por Dios, ¿cómo me hicieron esto? Y hace todo el drama porque ve como si casi que incluso esto puede amenazar al mundo, ¿sí? Hay gente que dice, si yo lo puse así era por algo y esto puede cambiar los átomos de y esto puede generar una catástrofe. Entonces miren, todas estas cosas parecerían completamente absurdas desde el punto de vista racional, pero mucha gente se queda ahí metida en esos trastornos obsesivos compulsivos. El tema de los agüeros cabe ahí. También cabe. La gente que no pasa debajo de una escalera, más bien Perfectamente. No vas a pasar por la escalera, no se te ocurra. Se quebró el espejo, Dios mío, suerte. Claro, usted se acuerda porque hace 3 años usted quebró ese espejo, ¿sí? Y sigue dándole vueltas. Yo conocí un señor que de verdad me pareció dramático, el papá de una colega, y yo recuerdo que una vez muy amablemente nos invitó a la finca, y cuando llegamos, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? El saludo fue más o menos así como de esos de codito tipo rolo, ¿no? Me llamó la atención y vi que tenía un trapo ahí encima de la mesa y el hombre hace y se limpia, ¿no? Después cuando vamos a entrar a la casa nos dice, si no les molesta pueden dejar los zapatos aquí afuera, ¿sí? Y entonces yo ya me iba pillando para donde iba la cosa, Dios mío bendito, ¿dónde vinimos a dar? Entonces quítense los zapatos para entrar a una finca, ¿sí? Llegó la hora del almuerzo, siéntense. No, espérate, yo te corro el asiento. Para acá es que quedas como muy descentrado, de pronto no nos vemos. Yo no te pases por ahí, pásate por este lado, por favor. Es que crean, ese hombre se volvió un esclavo de sus obsesiones. Y era el que, en ese, les digo, estuvimos 2 horas y se lavó las manos para 17 veces, sin exagerar. Pero además de eso, la sensación de que todo está sucio. Y este pobre hombre llevó sus obsesiones hacia donde uno acumula lo más sucio en el organismo. ¿Qué será? El colon. Este hombre hizo un síndrome de colon irritable, la cosa más violenta del mundo entero, ¿sí? Y entonces fíjense la importancia que eso tiene. Manejar adecuadamente los rayos bien aspectados. Bueno, yo creo que vamos a dejar así por hoy porque ya el tiempo se nos va escaseando y vamos a terminar haciendo la meditación. Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. ¿O no? Carlos. ¿Estos rayos también se trabajan así como los anteriores o solamente son rayos conocidos? No, por supuesto que también se trabajan como los anteriores, como los que veníamos viendo. Y por supuesto que ya nos vamos ubicando también en eso. Entonces alguien puede decir, por ejemplo, ¿tú te ubicarías en qué rayo hasta ahora de los que hemos visto, hombre, Carlos? No sabrías decir todavía. Bueno, nos faltan 2 rayos, a lo mejor es que te falta el tuyo. ¿Podrá ser el de la devoción? No sé, vamos a mirar. Pero yo pensaría que tú tienes mucho de segundo rayo, por ejemplo. De amor, sabiduría. Carlos ha sido un servidor en lo que hace. Ojo, el servidor no quiere decir que entonces tenga que ser la hermanita de la caridad disfrazada del monje tibetano ni nada de esas cosas. No, es que el servidor puede ser el gran ejecutivo de una empresa que además presta un servicio. Entonces el servidor, ese gran ejecutivo de una empresa, dice, voy a hacer una fundación para que estos dineros vayan realmente a prestar un servicio a una comunidad. Y entonces crea las goticas de no sé qué y esas cosas, ¿no? Entonces, ojo con eso, que no nos quede la imagen entonces de que es que el del segundo rayo es el de... ¿sí? No, ojo con eso. Ni el del 4.º rayo es el del ballet y el de la cosita, no. Esa armonía a través del conflicto puede ser a ver, vamos a ver.
Yo les voy a dar personajes para que hagamos el Ay, ejercicio. qué rico. Botero, ¿dónde lo ubican ustedes? ¿Qué rayos será? Hasta los que han visto. Estoy hablando de Fernando Botero. Segundo y cuarto. Segundo, cuarto. ¿Por qué lo ubicas en el segundo? Pues porque en realidad ha sido generoso con su país. Ha sido muy generoso. Y si lo ubicaras en uno solo, ¿cuál elegirías? ¿El segundo o el cuarto? Cuarto. Claro, estoy completamente de acuerdo. Cuarto centro. Alguien que haya incluso implantado un estilo propio como es el de él, y uno se fija en la historia y nadie había hecho los gorditos, ¿no? Pues por lo menos no como él los hace, ¿no? Un tipo Nairo Quintana, para ponerlo en este momento, el ciclista. Claro, No, en el cuarto. claro, en el cuarto. Primero. ¿Qué? Quintana, Nairo Quintana. El primero. ¿Y por qué lo ubicarías en el cuarto? Armonía a través del Pues yo vi conflicto. una entrevista con él y lo vi como muy pacificador cuando le preguntaban sobre los problemas del país y lo vi como con mucha Un tipo muy pacificador en una competencia ciclística, ¿qué tal le irá? Ah, de la competencia no, yo hablo de él como ser humano, no es la pero competencia. en la esencia de lo que es él, de lo que representa. Ah, sí, no, él es un deportista. ¿Y es un qué? De competencia. Claro, es primero. Además tiene un cuerpo físico que a pesar de no ser el gigantón, miren lo que hace ese hombre con su cuerpo físico. ¿Sí? Vámonos, por ejemplo, Álvaro Uribe. No clasifica. No clasifica. Primero y tercero. Primero. Tercero. Claro, yo pensaría que es más primero. Es fuerza, voluntad, poder. Margarita Rincón. Amor, Les da tanta dificultad a todos identificar tu rayo, ya María, qué barbaridad. Hablemos, por ejemplo, de un tipo como Juan Gosaín. Ay, conflicto. Claro, es pura armonía a través del conflicto, que lo utiliza a través de las letras. Entonces escribe con armonía, además con mucha dedicación. Ustedes se acuerdan cuando él estaba en el noticiero, decía, esto es muy importante, es jerárquicamente trascendental, y ponía 25 sinónimos al mismo tiempo y gozaba haciendo el ejercicio del lenguaje, ¿sí? Alguien como Fajardo, por ejemplo, ¿cómo lo ven? El gobernante nuestro. El uno. Definitivamente no es cuarto. No, es uno. Será uno, tampoco O lo ven en tercero. uno. Ah, bueno, sí. ¿Cuál es el tercero? Inteligencia activa. Es pura inteligencia activa, Fajardo. ¿Sí? Miremos a alguien como Ordóñez, como el procurador Ordóñez, bueno. Monseñor. Bueno, ese procurador posiblemente tiene un rayo más de devoción, que es el que vamos a ver. Alguien que es, por ejemplo, el asesino ese múltiple de los niños, Garavito. Garavito. ¿Qué tendrá ese El rayo? tercero mal aspectado. Sí, será inteligencia activa. Porque él planeaba todo, se imaginaba. Se lo imaginaba, claro, pues todas las acciones se tienen que planear, pero será inteligencia activa eso. Devoción. Eso no tiene nada. Devoción, Tiene Mal ninguna- aspectado. Poder, Él mal no lo aspectado. hizo pensando en un gran Dios que le ordenaba. Poder, mal aspectado. Claro, es un rayo de poder mal aspectado, un abusador. ¿Sí? Ese es un dictador en otro plano. Entonces fíjense cómo ustedes ya van